Viejo Milton, ¿cómo estás, hermano? Hola, Saludos. estimado amigo, complacido de estar nuevamente en este espacio. Hace Me hacía falta. ratico, su Sí, par de señora. semanas, ¿ah? Sí, y hace Ah, falta. hace falta. Cuando uno lo deja de hacer, lo extraña las charlas. Y hoy Sin te duda. tengo una, Milton. Hijo, no sabes el tema, te lo voy a poner por aquí. No es un tema divertido de tocar, pero es un tema que hay que tocar. Yo sé. Pero espérate, porque vas a ver por qué lo puse y la sensación que me dio después de haber estado expuesto a esta vaina por tantos años, a lo que es los conflictos, la guerra. No sé, esta vez no me cayó bien. Desde las noticias, después ahondamos en el asunto, pero para los que están caminando, que no vieron y la reacción de Milton fue mierda. En otras palabras, mier en no costeño. Empieza con ñ. Palestina versus Israel. Hasta ahora me entero de los culpables. Entonces, Milton, vas a ver por dónde va el tema y por qué esta vez me hizo pensar tanto y lo que ha hecho frecuencia con mi cabeza y todas estas charlas de casi año y medio, 2 años, lo que ha pasado y de pronto a ti y a los que han participado de esto. De nuevo, es Palestina versus Israel, o sea, los judíos versus el mundo árabe. Y la ignorancia tan grande que yo me cargaba y que tenía en este tema, Milton. Es impresionante que me imagino que la gran mayoría de la humanidad se cargue esa ignorancia y por eso lo quería hablar. Y no es para que tú sabes que no te preparaste y no era la intención, No, porque así quería que habláramos. Como los que están escuchando ahora, cómo soltar el tema así, sin que se preparen, sin que lean, para que se den cuenta dónde estamos y cómo de verdad hay manipulación. sin Realmente duda. yo no Yo no sé, sabía. no sé cómo vas a tocar el tema. Espero que no sea con detalles del origen, porque realmente yo sigo siendo ignorante de ese tema. Cuando ya empecé a leerme algo asociado como para salir un poco de esa ignorancia, pero no me atrevería a emitir ningún concepto de ese conflicto en particular. Pero sí de lo que significa la guerra y de lo que tú acabas de mencionar ahora, de estar distraídos, de estar mirando para otro lado mientras ocurren otras cosas en los países. Porque Por ahí también, por supuesto que va la cosa por ahí. Y a mí realmente lo que me pasó, Milton, después que escuché las noticias, a mí me tocó investigar, porque sabes que enseguida me causó sospecha. Entonces aquí arrancamos, saludos a todos, primero que todo, el temita no va a ser como Milton dijo de investigación, de discutir, porque ustedes pueden hacer eso. Todos los que están viendo esto pueden ir a YouTube, a Google y investiguen y van a encontrar todo. Pero para resumírselo, ¿y por qué Milton yo sospechaba? ¿Y por qué me puse a investigar? Primera vez en mi vida que averiguo de esta guerra. Yo decía, tanto tiempo. Yo dije, la respuesta tan exagerada me pareció a mí, cómo todo el mundo enseguida saltó. Estados Unidos mandando tremendos barcos para allá. Y yo digo, espera un momentico. Yo conozco gente, me acordé de la novia de un primo mío que es de Palestina y enseguida me dio cosita. Yo dije, yo no sé nada de esto, déjame investigar. Imagínate, Milton, a todos, para echarles el cuento como es, y ya te dejo hablar, Milton. Resulta que si vas, esos países son nuevecitos. Eso acaba de pasar, por lo menos en Israel. Y no voy a coger ninguno de los dos lados ni voy a decir quién tiene la razón porque esto es súper conflictivo y más que hablé con una persona judía que vino de allá, es inmigrante aquí y tiene familia allá y fue soldado allá. Ya te imaginarás el punto de vista de esa persona, pero también el punto de vista de la esposa, de la novia de mi primo. Viendo eso, Milton, imagínate que eso todo lo empezaron, que lo sospeché. Te lo juro, Milton, que lo sospeché. Yo dije, esa vaina va por las potencias. Eso no me parece. Alguna cosa me decía que no era local, que eso no nació por ahí. Los ingleses. Los ingleses empezaron y tú investigas
Y todo como arrancaron con mentiras, prometiéndole cosas a ambos lados después, antes y después de la Primera Guerra Mundial. No voy a entrar en detalles de esa historia. Como te digo, me tocó investigar. Muestran documentos, cartas. En esa época no había email. Acuérdate, era todo documentos firmados a mano por alguien. Periodistas hablando de esto. Y a la larga me sentí mal diciendo, echando la culpa, pero en realidad, si tú escuchas y hacen su propia investigación, lo que sospecha de Milton se dio. Entonces, le sabes, porque ya voy a que tú sigas con tu percepción de esto y lo que está pasando en Colombia, noticias y todo. Mi reacción rápida fue, otra vez esta guerra, otra vez estaba en el gimnasio, en CNN, los noticieros, todo el día con eso, un sensacionalismo. Todo el día apoyo aquí en Miami, mostrando apoyo a Israel. Todo el mundo, nada del otro lado. Y a mí cuando eso pasa de una vez, me despierta sospechas. Entonces ahí, Milton, ves que los que originaron, después investigamos y si me hace alguna pregunta te digo lo que sé. Armaron el peo ellos de un tema que hemos tocado aquí, que es dividir. Básicamente y literalmente dividieron entre dos, llámalo culturas, y dividieron un país, una región. Esto para ti y esto para ti. Y tú eres así y tú eres asado. Ya empezó mal. Empezaste dividido, que es uno de los temas que hemos tocado aquí. Entonces, viejo Milton, no sé qué me quieres decir porque tengo unos subtemitas aquí para que toquemos la manera como tú me lo dijiste. Mira, ese tema de la división que digamos que varias veces ha salido en frecuencia de 3, en programas que incluso yo no he estado, pero sí los he escuchado y los he visto. Yo creo que esto es un poco más de eso. Es un poco más de eso. De hecho, se empieza a generar, digamos que hoy día es muy fácil generar una distorsión global. Es muy sencillo hacerlo porque cualquier cosita que tú quieres distorsionar ahora, en 5 segundos está en todo el planeta. Porque los medios de comunicación, porque las redes sociales, porque todo es muy fácil de difundir. Y estamos en el mundo del fake news. Entonces estamos en el mundo de las noticias falsas bien elaboradas, con una contundencia que tú, si te coges mal parqueado, si tú no eres riguroso con la investigación, como tú dijiste, me tocó investigar, si tú no eres una persona que no traga entero y te pones a mirar, tú de pronto dices, no, esto no es verdad, esto que me estás diciendo. Pero la mayoría de la gente no hace eso, José. La mayoría de la gente sí se traga el cuento entero. Y entonces esa es la efectividad de esa distorsión. Y eso es lo que se busca, que llegue esa distorsión y se empieza a volver visceral el entendimiento de esto. No sabemos por qué se originó, pero sí tomamos parte. Entonces yo apoyo a este porque este hizo esto y el otro dice yo apoyo son a estos porque estos son víctimas de que... Y empezamos a defender algo que ni siquiera sabemos de qué se trata. Exacto. Yo por eso te digo, me sigo considerando ignorante. Descargué un libro en el Kindle, no me lo he empezado a leer, pero es un libro muy corto, de unas 150 páginas, que explica, digamos, el origen de la situación tensa que existe entre estos países. Pero, digamos, no está actualizado a lo que ya ocurrió ahora, pero sí está hablándote desde cuándo vienen ellos en ese tira y jala de estar en desacuerdos y por qué hay personas, países, pues por supuesto, que se benefician de esa distorsión que se ha generado. Entonces, es más de lo mismo. Hoy leía que mientras el país está entretenido hablando del conflicto en la Franja de Gaza, que si Israel es víctima o es el mejor dicho, o sea, todo el mundo se volvió experto en esta guerra porque somos expertos en la guerra de turno. Exacto. Entonces, mientras nos distraemos hablando de esta guerra, que sí, es de interés mundial, pero mientras tú te distraes haciendo esto, en el país se están tomando unas decisiones que sí nos impactan directamente y que nosotros no estamos teniendo en cuenta porque estamos distraídos haciendo lo otro. Entonces aquí hay, digamos, unas reformas de la salud, unas reformas laborales que están en curso en el Congreso y que hay cosas que favorecen o no, digamos, a la mayoría de las personas, pero que no estamos pendientes de eso porque mientras se están aprobando esos artículos, la gente está hablando de Israel y Palestina. Entonces yo pienso que es más de lo mismo, es un poco de pan y circo, lo que siempre ha existido en la historia de la humanidad. Eso no se lo inventó nadie ahora, eso siempre ha existido, solo que ahora es mucho más fácil porque llega inmediatamente a nivel mundial. O sea, tú en el globo, tú pones la noticia en boca de todos y haces que cada quien
toma un partido. Es que lo que más preocupa es que tomamos un partido sin entender la situación. O sea, y es increíble. Mira, mira, a propósito de tu frase, yo la puse, de verdad, creo, yo no sé por qué dije en seco. Mira lo que, ¿te acuerdas cuando hemos hablado de que en frecuencia uno está conectado? Era uno de los capítulos aquí. Tú dijiste no traguemos entero, que es así la cosa. Y yo lo puse no traguemos en seco. Y puse ahí como capítulo lección de frecuencia de 3. Literalmente me di cuenta, Milton, de que por muchos años de mi vida uno se cree, ¿te acuerdas? Uno del colegio llegaba y tenía las noticias en Colombia. El noticiero de Colombia en 35 años no ha cambiado. Si yo te pongo un noticiero hace 35 años, es la misma temática y el mismo sistema. El mismo sistema para controlarnos y vendernos y tener una propaganda. Si se dan cuenta, es lo mismo. Sensación. Te ponen una música y te ponen alerta, no sé. Todo es sensacional y eso no ha cambiado en 30 y pico de años. Por eso ojo, José, ojo, que eso no es tal cual como tú lo dices, no ha cambiado y eso no pertenece a un gobierno que sea de izquierda, de derecha, de centro, es a todos los gobiernos, es todo. O sea, son metodologías que se utilizan y como te digo, antes eran los medios de comunicación, digamos, los noticieros y la prensa, digamos, la prensa escrita, los periódicos. Pero hoy día es muy sencillo con las redes sociales, José. Y estamos en el mundo del fake news, el que te dice el Twitter o ahora X, la red donde tú escribes y yo leo y sencillamente yo decido que quiero creer. Pero te lo ponen, digamos, el fake es que te lo ponen como si José Ignacio escribió esto, pero no fuiste tú. Pero la gente empieza a hacer un forward de eso, lo empieza a compartir. Y ahí es donde está la distorsión, porque la gente ni siquiera se toma la molestia de verificar directamente en la cuenta de la persona si efectivamente publicó eso. Sino que yo lo acepto por dogma de fe y yo hago forward de eso y empiezo a alimentar la idea negativa que está circulando. Y esa distorsión, de eso vivimos hoy día. El que está, digamos, emitiendo conceptos y adoptando posiciones por las cosas que ve en redes sociales, el 99% de la posibilidad es que esté equivocado. Sí, sí, y ha pasado hasta con elecciones, mira, y para seguir con tu línea de pensamiento, de eso de no tragar en seco y lección de frecuencia de 3, por eso te dije que eso ha sido con frecuencia, por estar hablando de los temas, me he dado cuenta que mi manera de ver el mundo y de pensar ha cambiado en los últimos 2 años, con la tecnología y todo. Entonces, te voy a aclarar la reacción mía. Yo dije, cuando veo que dice Biden, cuidado que estamos viendo un tono todo amenazante, manda avión, pasan una noticia todo el día, lo quité, dejé de ver noticieros para que sepas aquí sinceramente, cortan cabeza de niños. ¿Sabes qué empecé a pensar enseguida? ¿Sabes qué? Esa vaina de pronto fue, como dice aquí, staged. O sea, que fue como una cosa de actores que lo montan, hasta lo pensé. Sí. Todo, Sin ya duda. hoy en día, lo que me pongas ahí, con la CIA y con todo lo que ha pasado en el mundo, ya no te creo. O sea, la fuente de verdad para mí hoy en día, para nada es un noticiero. Y mira dónde te voy a llevar atrás en el tiempo, Milton. Resumido, en menos de un minuto, tú sabes lo que sucede en las promesas y la manipulación. Eran solamente los poderes imperialistas de esa época. Era Inglaterra en acuerdo, trabajando con Francia y Rusia, cuando Primera Guerra Mundial. Imagínate esa coalición. Por supuesto, el imperio era Inglaterra. Empiezan a prometerles a los árabes, miren, para que vean cómo termina todo esto rapidito, para que los que no tienen ni idea, porque yo no sabía, pero en resumen, les prometen a los árabes independencia y una nación árabe unida. Y de pronto, cuando viene todo el problema de los judíos y después de la Segunda Guerra Mundial y el éxodo de los judíos, les dan una tierra ahí, donde vivían los palestinos ya. Y lo ven como la tierra prometida y hay una inmigración masiva de gente. Y empiezan a sacar hoy en día, resumidas cuentas, todo lo que donde tú vivías, te sacaron. Y lo que quedó donde tú vivías son unas esquinitas. Ahora, ahí no estoy culpando a nadie, sino a los ingleses realmente, no a los mismos judíos que llegaron. Pero ahora saca eso de ahí, resuelve ese problema. ¿Cuándo yo sabía que eso era así?
Lo que uno termina pensando, Milton, es que yo lo he pensado toda la vida. Ahora, en línea con lo que tú dices, ¿qué piensa uno aquí? Que esa gente de los árabes y los que tienen turbantes, los chistes que muestran que te van a tirar una bomba, que son gente violenta. Antes de eso, vivían en paz. Cristianos, musulmanes y judíos. El porcentaje de judíos que está, todo el mundo en paz, Milton. Hasta que empiezan ellos a repartir tierras. Imagínate que los ingleses le dieron una parte de esa zona de donde estaba el imperio, ahora me olvido, pero era un imperio ahí y repartieron. Esto es tuyo, Francia, donde es Siria ahora. Inglaterra se queda con Irak por el petróleo y por los puertos. O sea, empiezas a entender, obviamente, que todo era imperialismo y razones económicas, mintiéndole y engañando y haciendo negocios aquí y negocios acá. Que Inglaterra vivía ahí, Milton, cuando yo supe que Inglaterra estaba en Palestina. Inglaterra, yo no sabía, te lo juro. Puede que sea ignorante. Y después, ¿qué pasa en el momento cuando empieza todo ese desorden? Inglaterra se fue. Y ahí sí se armó el peo que hasta hoy en día está. Una guerra causada por malas decisiones y por mentiras. Entonces, viejo Milton, imagínate, por eso te dije que no quería hablar del punto de vista judío, porque termino con esto, para que sigas tú. Le pregunto a esta persona que es judía, incluso lo invité a que hablara aquí. Me dijo, no estoy en capacidad de hacerlo. Mándame una notica y me dijo, si nos atacan, atacamos. Nosotros hemos más o menos como cuidado y suministrado de alimentos y agua. No voy a decir nunca el nombre de esta persona, pero es una manera de poner las cosas donde ya es de los judíos la tierra. Y la han vivido ahí. Si tú naciste ahí, ¿qué otra historia vas a pensar tú? No los puedo culpar. Y viene el papá de la novia de mi primo, que lo expulsaron, lo sacaron de su casa. Se tuvo que ir. Te vas o te matamos. Y fue uno de 700,000, tengo entendido, 700,000. Para afuera, de tu casa donde tú vivías. Imagínate, viejo Milton. Te la dejo ahí en pequeños detalles lo que es eso y cómo uno, qué caramba, sin saber nada de esto. ¿Quién sabe de las otras guerras y noticieros y todo eso que uno tragó en seco por sentarse al mediodía a ver un noticiero? Hoy en día, olvídate, ¿qué posición yo iba a tomar sin saber nada de esto, Milton? Yo no veo ninguna noticia, no veo ningún noticiero. Por lo menos en Colombia no veo ningún noticiero y me he dedicado a leer, José. Yo digamos que trato de encontrar un autor neutral que haya visitado, digamos, si son, digamos, en este caso, dos países únicamente que estén involucrados, cuando realmente son muchos que están ahí, digamos, tras bambalinas, porque necesitan que eso se dé, esa confrontación, porque siempre alguien está sacando partida de esto. O sea, en las guerras, José, créeme que hay mucha gente que se vuelve multimillonaria, sí, y hay países que se vuelven más ricos de lo que ya son. Únicamente los que sufren son los que están ahí, o sea, las familias que están ahí, pero afuera, el que está orquestando para que eso se dé, yo no estoy hablando, como digo, no soy experto en este conflicto, probablemente no lo vaya a hacer nunca, pero voy a tratar de entenderlo un poco mejor ahora con el material que tengo de estudio. No voy a emitir ningún juicio de qué está pasando, si está bien o si uno tiene la razón o la tiene el otro. Probablemente los dos están equivocados y los dos tienen razón, de cierta parte. Pero sí hay alguien que se está beneficiando de ese conflicto. Y en todas las guerras que han existido. O sea, digamos, en 5.000 años de historia escrita que hay de la humanidad, o sea, digo 5.000 años es que se tienen registros hasta de 5.000 años de algo que se escribió de alguna manera, solo hay como unos 300, 500 años donde no hay guerra. Nosotros los seres humanos hemos sido expertos matándonos desde siempre. O sea, el ser humano, lastimosamente, cuando uno habla del amor, en el post anterior que hiciste tú, en tu monólogo hablaste mucho de eso, del amor de Corintios, ese amor desinteresado. Realmente hay en la historia de la humanidad lo que hay es guerras. Nosotros hemos aprendido a matarnos de muchas maneras y por la razón más simple, por expansión de territorios, por poder, por recursos, digamos, por dinero. Por recursos, porque el dinero se inventó mucho después, pero sí, digamos que la tenencia de las tierras privilegiadas era lo que la gente... ¿Y cómo mantenías tú eso? De la misma forma que se mantiene hoy, con mermelada. Entonces yo te decía, te voy a dar las tierras de esta zona en el norte de tantas hectáreas o la medida que estuvieras utilizando,
Y hoy día también es así. Hoy día en el Congreso se reparten muchas cosas de los recursos del Estado y cada senador, digamos, lo hacen de muchas maneras, utilizan esos recursos del Estado para eso. Entonces, digamos que nunca vamos a entender el origen de esto o la razón por la cual se da, pero sin duda tiene mucho de esto. O sea, siempre hay alguien que se está beneficiando de un estado de emergencia, siempre. Qué vaina. Y precisamente se propicia el estado de emergencia para tú sacar esa ventaja. Y distrae. Dale tú. Y eso ocurre no solo en una guerra, digamos así como estamos hablando ahora, sino que eso se da una distorsión en tu propio país. Tú generas un conflicto interno. Ese conflicto interno a ti, digamos, te genera mucha esa distorsión y esa división también que nos distrae, genera mucho beneficio para personas que les interesa que tú estés en esa división. Y eso se da permanentemente, o sea, de muchas maneras, con la religión, con la política, con las razas, con sencillamente distintas líneas de pensamiento. Tú lo has dicho, Milton, ¿sabes cómo se mantiene eso por siempre? Y así lo hizo Inglaterra. Y nació en Frecuencia de 3. Nació aquí porque nunca más lo vi. Después me enteré de que Facundo Cabral decía, no estás deprimido, estás distraído. Ah, sí, claro. Pero aquí nació el cuento de las 2 Ds y hay una llamada. Y yo decía que esas son, y hay 3 del diablo. Y esa otra llamada que quería hacer, que el diablo son las 3 Ds. Y el diablo existe. Son el dinero, la distracción y la división. Pero lo de las 2 D, distraídos y divididos, Milton, es lo más fácil para tener al pueblo en la misma película, donde ¿por qué crees que no se resuelve? ¿Qué te interesa? Poner a estos contra estos, palestinos contra judíos, poner a los republicanos contra los demócratas, poner a Venezuela contra Estados Unidos. Eso, a la larga, los que manipulan el mundo, los dueños, eso es lo que mantiene a todo el mundo como un tonto, peleando con el pueblo, peleando con tus hermanos, que lo he hablado 1000 veces. Es una manipulación. ¿Por qué, Milton? No se ha buscado una solución. ¿Por qué Inglaterra no se metió y no se mete y Estados Unidos a tratar de resolver? Y en vez de estar todavía en el conflicto, más guerra, tantos años, de pronto ya me dice, una de las personas esta me dijo, yo no creo que esto tiene solución. Y de pronto imagínate que esto ya es el final y aquí va a haber una matazón horrible. Porque es que él dice, no hay manera, no nos vamos a comunicar. Entonces, no hay esa voluntad. Tú no ves en la retórica de las noticias de los líderes del mundo, es raro ver lo que estén hablando de soluciones. Nos mantienen como unos estúpidos, Milton. Gracias a Frecuencia, por cada vez que yo veo algo, estar pendiente, ese es mi filtro, lo mencioné un día, donde es algo para dividir, ojo, donde es algo para mirar para otro lado, ojo, ya estoy ahí. Es que esas son las claves para tener al pueblo dividido. No, y cuando haces relevancia sobre una situación de emergencia, es igual. Es para dividir, para distraer y para sacar partida. Ahí metes también lo del dinero. Porque fíjate, no sé si tú recuerdas acá en la costa norte colombiana, en el departamento del Atlántico en Colombia, se ha dado varias veces una inundación, digamos, se ha dado digo una porque ha pasado varias veces. Entonces la última fue en el año 2010. En ese entonces, cuando se dio... El plumerito, perdóneme. Yo fui testigo de la... Fui testigo de lo que ocurrió y estuve en el sitio, digamos, donde las poblaciones que estuvieron afectadas por el tema del trabajo, era tremendo. O sea, era ver una casa 100% sumergida en el agua. O sea, tú no veías nada de la casa, o sea, que estaba sumergida. Esa situación se dio y se anunció que se iba a dar, que se estaba dando, que estaba en riesgo. Pero digamos que ya en ese momento era muy difícil tú tomar un correctivo. Se trató de hacer algo y no se logró hacer nada. Lo que voy es que se destinaron inmediatamente recursos porque se declaró un estado de emergencia. Entonces, todos los recursos estaban para hacer contrataciones a dedo de empresas que supuestamente eran capacitadas para ejecutar ciertos trabajos y te gastaste todo el presupuesto que había disponible para eso. ¿Por qué te cuento esto? Porque sí, se dio el estado de emergencia, todo el mundo estaba en pro de solucionar el problema.
y se gastaron toda la plata haciendo supuestamente soluciones. Hoy, 3 años después, sigue el riesgo. O sea, es decir, no hay una solución que te diga, nosotros erradicamos el problema y tenemos 13 años, y cuando hay una situación donde está, digamos, intensidad de lluvias y te dicen que está en riesgo de que eso vuelva a suceder, todo el mundo se acuerda que eso pasó. No. Y probablemente a algunas personas se les olvidó ya, probablemente algunas personas murieron ya en el proceso, digamos, de una inundación a la siguiente, pero el tema es que no se resuelve porque no nos interesa que se resuelva. ¿No? O sea, y eso ocurre con muchas cosas. Eso, te estoy poniendo un ejemplo de lo que nosotros, cómo se saca partida de una crisis. Y cómo te dicen, mira, y sabes que Inviaste destina 300.000 millones de pesos para que tú repares las vías que se afectaron por efecto de esa inundación. Y se contrata a dedo. Como está en un estado de emergencia, entonces no tienes que pasar por todos los filtros que tú regularmente tienes que utilizar y todos los entes de control que están supervisando eso, porque estás en una emergencia. Ese estado de emergencia da unas facultades especiales para que tú tomes decisiones rápidas, principalmente para el uso del dinero. Oh, hermano, es que no. Ya queda demostrado. Y ojo, que no quiero ser, sabes que me quiero poner quiero mirar las cosas desde el punto de vista del otro lado. Y te quiero hacer una pregunta. La pregunta la puse aquí. Pensar que la guerra se va a acabar es ser muy inocentes. Es ser muy inocente. Imagínate, ahora me la pregunté, te lo puse ahí en la pantalla, Milton, para ya cambiar a un tema. ¿Qué se puede hacer? Porque uno se puede quejar. Pero una cosa que en la vida yo he tenido es que, ok, cuéntame el problema, pero ¿qué crees que puedes hacer hasta en el trabajo? ¿Qué se te ocurre para solucionarlo, verdad? Tienen una movedera de sillas allá en tu oficina, lindo. ¿Eh? Sí, pero eso es parte para darle dinamismo a esto. Pero espérate, porque para no perder el hilo, te iba a decir, es ser muy inocente. Te voy a decir por qué estoy haciendo la pregunta así, si somos muy inocentes. Porque yo aquí, en los primeros programas, Milton, salgo con un sueño, afirmando, ni siquiera diciendo que ojalá que en el futuro, yo afirmando esto que te voy a decir, y ya sigues tú, que no pierdas el hilo de lo que ibas a decir. Yo digo, si mis hijos nacieron como nacieron, que son tan buenos, si la juventud hoy en día es un poquito más rebelde y no está mirando tanto el dinero, sino están mirando en vivir sus sueños, que no piensan solamente voy a hacer esta carrera por el dinero y la plata. Yo me llené de optimismo y decía, viene una generación que van a rechazar completamente la violencia y la guerra. Lo dije. Y dije, ¿y sabes qué? Y para ellos va a ser totalmente inaceptable tirar un misil donde hay niños y gente y matar como acaban de matar esta mañana. 500 personas en un hospital. Tirar una bomba y matar gente, niños. Que si te ves el último especial que salió de Netflix, que yo no me lo había visto, de los pobres niños de Gaza, y tú ves esto, viejo Milton, mira que te estoy mirando, no lo pude terminar. Yo estoy viendo las historias de esos niños, y tú ahorita decías, siempre pierden los mismos, o siempre ganan los mismos, es la misma historia. El pueblo y la gente que vivió ahí por todas sus generaciones son los que salen jodidos, muertos, lastimados, familias destruidas, dependiendo de ayudas que Biden hoy que mandando ayudas. Entonces te pregunto, viejo Milton, ¿sí será que somos muy tontos y muy inocentes pensar que algún día la guerra se va a acabar? ¿Y dónde está? Porque yo hablaba del amor. ¿Será que seguimos optimistas? No, porque es que yo no tengo otra manera de vivir. No puedo ser de otra manera, marica. Entonces, yo te dije lo que está en la historia de la humanidad desde siempre. O sea, somos expertos en eso. Y fíjate tú tocaste un tema hace un par de capítulos en Frecuencia de 3 sobre la inteligencia artificial. Ajá. La inteligencia artificial nos está alejando de algo que es lo que más se requiere desde mi punto de vista en la sociedad, que es el pensamiento crítico. La gente te está alejando del pensamiento crítico porque te está alejando de la necesidad de pensar, porque te está dando la solución inmediatamente. Fíjate tú cómo ha evolucionado o involucionado, digamos, todo. En la educación nosotros, en nuestra generación, José, cuando nos tocaba hacer algo, nosotros investigamos. En nuestras casas estaban las famosas
enciclopedias, Lexis 22, Lexis 21, o sea, las historias de la guerra, o sea, habían enciclopedias y tú tenías que leer, tenías que investigar. Hoy día no. Plumerito, el plumerito, ponlo en la mesa. Hoy en día están las respuestas dadas, pero ojo, exacto, que pueden ser las respuestas que necesitan que tú tengas en la cabeza. Por eso es que la necesidad del pensamiento crítico es tocar temas como estamos haciendo nosotros aquí en Frecuencia. O sea, no estamos diciendo que en Frecuencia 3 siempre tenemos la razón, pero nosotros estamos invitando a hacer una conversación y a generar ideas nuevas alrededor de algo, de un tema particular, y empezar a conversar, o sea, que se converse con lo que tú tienes en tus bases de datos, que tú compartas tu punto de vista y nos vamos complementando entre todos, pero no tragar entero. A mí me preocupa esto, digamos, dentro de las cosas que uno ve, hay muchas cosas favorables con toda esta evolución tecnológica, pero hay unos riesgos que están implícitos ahí. Y tenemos que también colocar una balanza y entender cuál es ese punto de equilibrio ahí, que es muy difícil de identificar, pero a mí me preocupa mucho cuando las cosas te llegan muy fáciles. O sea, si yo tengo las respuestas de todas las preguntas y yo no tengo necesidad de indagar un poco más allá, porque cada vez que tú haces la pausa y te pones a pensar en algo y te pones a investigar y te pones a buscar más información, distintos autores, inclusive autores que se controviertan, que sean contradictorios, que estén en puntos de vista totalmente opuestos, hay que lograr sentarse y entender esa diferencia por qué se da. Cuando nosotros nos tomamos ese tiempo de entender esas diferencias, vamos a acercarnos un poquito más digamos, a la idea de lo que podría ser una realidad de por qué se da algo. Nunca vamos a tener toda la información. Por eso tomar partida acá yo pienso que es totalmente irresponsable. Y las guerras se dan, te digo, porque la mayoría de las personas que participan ahí son totalmente ignorantes y necesitan que permanezcamos ignorantes para poder ser manipulables siempre. No, o sea, una población, digamos, educada, con pensamiento crítico, no le sirve al gobierno de turno, no le sirve a ningún gobierno. Viejo Milton, todavía, y sigo lo que tú dijiste, no, me dejaste pensando, que es lo importante de Frecuencia. Y metiste el tema de la inteligencia artificial y para dónde vamos. Y ese día de la llamada esa de inteligencia artificial, hice una promesa y dije, ahora sí que Frecuencia no puede parar, Milton. Porque es que fíjate, estamos hablando tú y yo sin leer un script automático creado por inteligencia artificial. La parte humana hay que protegerla a como dé lugar. Ahí es que vienen las películas que nos advertían. Esta parte humana de hablar, de pensar, de utilizar el cerebro, de escuchar a otra persona, de no tragar entero, como dijo Milton, como lo pusimos ahorita ahí, yo creo que es totalmente crítico y se va a requerir. Y a mis hijos les he dicho, y hoy en la mañana, Santiago, si te acuerdas, en el carro a mi hijo, le dije, papi, yo a veces, yo hablo con él, le suelto preguntas así. Y le dije, papi, ¿sabes una cosa? Y que bien, se fue como un background noise que había ahí, un sonidito. Porque le estoy poniendo el mute, cuando no voy a estar hablando, le voy a dejar el mute. Buena, fíjate, buena esa. Y le digo yo, papá, en algún momento yo he tratado tanto con ustedes de aconsejarlos, de buscar soluciones a la tecnología, pero eventualmente, papá, la única solución a esto es que ustedes se rebelen. Y la solución va a tener que venir de ti y de Andrea y de tu generación. Porque es que no hay manera. Tú naciste con eso. Yo no. Entonces van a tener que rebelarse. Entonces, yo, Milton, hay otro temita aquí que ya te lo pongo para ir cerrando. Es que, como te digo, por eso me gusta es pensar. Yo los pongo aquí de rapidez antes de... Yo no creas que esto lo preparo el día anterior ni nada. Yo mismo estoy pensando, quiero hablar de este tema yo para ver qué me sale. Lo de lo anterior, lo que te puedo decir, viejo Milton, es que ser muy inocente. Fíjate, voy a pausar esta, no se la voy a leer todavía, la voy a quitar. Porque lo de ser muy inocentes, antes de hacer la transición y escucharte, te dije que yo quería ponerme en los zapatos de la otra persona. ¿Qué tal que tú hubieras nacido en Inglaterra? ¿Qué tal que tú seas de esas personas poderosas, de tradiciones, de poder, de dinero? ¡Qué belleza! Esta conversación de Milton y José Ignacio, como diría mi madre, te sabe a pirulí. En otras palabras,
no te importa un carajo. Lo ves como tontería de gente que piensa, idealista, que el amor, y te dicen en tu cara, la realidad del mundo es otra, papi. La realidad es esta. Y a esa persona, desde ese punto de vista, que son muchos, donde el dinero también le has cambiado la vida y algunas personas que están aquí de pronto han cometido errores por el dinero. Tú conoces algunos, yo también. A mí no. Pero lo que sí es cierto, viejo Milton, que yo he pensado en eso, es yo no tengo opción. Es que yo nací así, yo crecí así. Y hay un tipo y un libro que es el que te he mencionado varias veces que dice, hey, el poeta decía, no dejen morir la llama, esa llama de sabiduría y de amor. Yo pertenezco a ese team de corazón, no hay otra manera y yo no puedo, ok, entiendo tu punto de vista, pero sabes qué, viejo Milton, aquí de ser muy inocente, que te hice la pregunta, de pronto no es ser muy inocentes, es que ahora es que tenemos con más fuerza que no reclutar, pero como decía el libro también, y como yo lo aprendí, es despertar la llama esa en otros y dejar de pronto no ser muy idealista y muy inocente. Es que yo no tengo otra manera de ser. Y tenemos que despertar y continuar con esto que estamos haciendo, viejo Milton. Te lo dejo, no sé si tienes alguna opinión de eso antes de cambiar del tema. No cambiemos el tema. Ah, bueno, voy para eso. Entonces, lo último por aquí, a ver qué se te ocurre y te dejo arrancar. Violencia y guerra. Y esto que te dije ahorita que yo pensé que eventualmente se acababa en el mundo. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué Mira, podemos José, hacer? yo siempre he pensado que el aporte mínimo que uno puede hacer es trabajar sobre el núcleo de la familia. Ese es el mínimo. Que tú, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia entera, todo lo que, digamos, con lo que puedas interactuar, es lograr que estas situaciones estén controladas. Es decir, si tú le dices a tu hijo pequeño, si ese peladito te pega a ti, devuélveselo, dale con un palo que yo respondo, tú estás enseñando a tu hijo violencia y guerra. Se lo estás enseñando. Tácitamente le estás dejando los conceptos básicos de lo que eso significa. Si tú le dices, pero no queremos, porque tú dices, le están haciendo bullying a mi hijo, el término de moda ahora, entonces yo prefiero que él sea el que pegue y no que le pegue. Eso hay que revisarlo muy bien, porque los dos puntos son malos. En la permisividad absoluta y el ser, digamos, el agresor permanente, eso no está bien. Pero tú, ¿cómo le dices tú a tu hijo que enfrente esa situación? ¿Le vas a decir que lo enfrente con amor? ¿O le vas a decir que lo enfrente con guerra? O sea, no nos queda fácil a veces. Por eso te digo, esto haciéndolo en la célula más pequeña que es la familia, en tu casa, con tus hijos. Imagínate los pequeñitos y se están enfrentando a esta situación. Y tú le dices, si te pega, pégale. Le estás enseñando violencia y guerra desde la casa. Entonces, uno lo que tendría que hacer es que bajo ninguna circunstancia, una situación se resuelve de esa manera. Y los niños aprenden y lo entienden perfectamente, mejor que nosotros. Porque nosotros somos los que le ponemos ese concepto de violencia así. Ellos por naturaleza pueden ser, digamos, proteger sus cosas, pero el de golpear, el de agredir, el de pégale más duro, esos son cosas que nosotros alimentamos y que no está bien. Entonces, una forma de iniciar esto sería que desde nuestra familia nosotros entendiéramos el poder del amor, del perdón, de la reconciliación, y no como una figura romántica, sino entenderlo que eso debería ser una de las características del ser humano, básicas, y no lo hacemos así. Hoy yo veía un video de alguien, no supongo que alguien conocido, famoso de algún crimen que cometió, que hubo víctimas de varias familias y fue condenado a, digamos, pena de muerte. Y las familias de las víctimas le estaban diciendo, ojalá tenga una muerte lenta o dolorosa, le estaban diciendo cualquier cantidad de cosas ahí, en su camino a la última milla. Y una de las personas le dijo, ¿sabes qué? Padre de una de las víctimas le dijo, muchas de las personas que están en esta sala te odian. Yo no soy una de esas personas. Porque yo quiero ser consistente con mis creencias y yo hoy te quiero decir que yo te perdono. No, él se lo dijo a una persona que estaba en su camino a lo que iba a ser ya su último respiro acá en esta vida.
y le manifestó, le expresó su perdón a una persona que probablemente le había quitado un ser querido, pero se lo ofreció porque supuestamente eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si nosotros estamos alimentando cosas buenas, las cosas buenas tienes que alimentarlo en las situaciones difíciles, porque hay que hacerlo en los momentos fáciles, es muy sencillo para todos. Ahí entra nuevamente el ejemplo del que tiene 1.000 millones y el que tiene 100.000 pesos. Y cuando le piden una donación, el de los 100.000 pesos dio los 100.000 pesos y el de los 1.000 millones dio 50.000 o dio 200.000. ¿Quién dio más? ¿Verdad? Y existe una parábola en la Biblia relacionada con eso también. Entonces, digamos que son cosas que a veces nosotros mismos, aun cuando defendemos una posición que creemos que la guerra no está bien, que nosotros cuando nos toca adoptar esto en una célula pequeña, de pronto también fallamos en el concepto. Entonces nos toca interiorizarlo y trabajarlo permanentemente para saber que la reconciliación y el perdón debería ser parte, característica fundamental de todos los días en el ser humano. Y deberíamos ejercer ese tipo de cosas todos los días. Que yo diga, hoy me voy a dedicar a perdonar a alguien que cometió una afrenta contra mí o contra mi familia. Y hazlo como ejercicio. Y el perdón, fíjate, y se dice, parece un cliché, el perdón se lo doy a otro, pero el perdón es para ti. Tú te liberas con eso. Te liberas con eso. ¿Y qué liberas? Liberas esa carga negativa que tienes, que la puedes convertir en violencia. Entonces, eso es lo que yo propongo, José, digamos, desde la célula de la familia, empezar a hacer la transformación desde nosotros como ser humano individual. Te voy a decir una cosa, que si Alfredo Borrero escucha esto, va a ser tu fan número 1. Porque yo no conozco una persona que hable más de la familia y de lo importante que es en el mundo moderno mantener los valores de una familia. Sí. Él lo ha dicho y lo admiro por eso y le doy crédito a él completo. Te apoyo mucho y voy a extender lo que tú dijiste. Te apoyo demasiado en que tú no tienes que hablar de paz. Tú tienes que practicar la paz en tu casa. Y tú puedes hablar de amor, pero si tú tratas a la persona que te limpia la casa con amor, tus hijos lo van a ver. Tú puedes hablar de amor, pero en realidad lo que importa es que vayas a un restaurante y trates a esa mesera o a ese mesero con respeto. Que cuando vayas de compras a un almacén, también trates a esa persona con respeto, con respeto. Y le regales una sonrisa. El amor se demuestra a los niños. Y ellos, antes que palabras, lo que yo les digo es que es credibilidad. Un niño tiene que vivir el amor. Un niño tiene que saber que tú lo amas, no que se lo digas. Es importante que se lo digas, pero él lo tiene que sentir, él lo tiene que saber, tiene que ser demostrado. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, un día me estaba muriendo de la risa y yo creo que Alfredo Guevara me estaba regañando y le dije, ¿te estás burlando? Y yo le dije, no, yo no me estoy burlando, me estoy riendo de que estoy demasiado de acuerdo con lo que estás diciendo. Y relacionado a la llamada de hoy, agrego algo, Milton, específico que ya estoy haciendo. Y suena básico, pero ¿cuántas personas, por qué existen los noticieros? Porque todavía la gente los ve, o no existieran. Entonces, lo que hay que poner en práctica, hey, no traguemos, como hemos dicho hoy, no traguemos en seco, no traguemos entero. Lo que te digan, sospecha enseguida. Y más cuando es algo que está en el lado de exageración, que es así como sensacional. No te creas esa. Cuando te pongan, le cortaron la cabeza a 40 niños, no joda, espérate un momentico. Ok, puede que pasó, pero a mí no me la vas a tirar y me la voy a tragar como un idiota y a reaccionar contra esa cultura y esa gente, porque ese es el propósito. Y así lo han hecho toda la vida. ¿Cómo crees que países enteros, Milton, que los nazis funcionaron? Pura propaganda. Le llenaron cabeza para que odiaras a otra gente con un odio increíble. Dividir enseguida. De otra cosa que agrego a tu lista es pilas con los noticieros. Sí. Pilas con las redes sociales. Pilas con la inteligencia artificial. Defiende tu humanidad. Defiende tu humanidad. Defendamos todos aquí. Y por lo menos yo estar del lado y en el equipo del amor, de la sabiduría, de la inteligencia, de la evolución, de aprender, de nunca dejar de aprender. Cierro con esto para ti, Milton, como lo dije una vez. Hay personas que se dejan llevar. Esos son los básicos que manipulan.
que creen todo lo que le dicen. El otro que está en la mitad, okay, le dicen algo y dice de pronto y leen un poquito y esos son los inteligentes. Leen un poquito, hasta ahí llega, pero a veces se la creen todas también. Y te acuerdas, hay una vaina, de pronto no lo dije perfecto, pero el sabio, lo que definen del sabio es que nunca deja de aprender, nunca traga en seco. El sabio siempre cree, nunca se cree que se las sabe todas. Mente abierta, mantengamos eso y no dejemos de aprender y de preguntar y de cuestionar, como dicen aquí, porque de no, te cogen de pendejo, como dicen los boricuas. Te la dejo ahí, hermano. Hay una diferencia importante entre lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora, digamos, en la disponibilidad, en el exceso de información que tenemos ahora. ¿Qué información tenemos nosotros de lo que ocurrió, digamos, al inicio de la humanidad, por decirlo así? Que las personas que cuentan la historia son las personas que ganaban las guerras. Total. Entonces tú no tienes la versión de la otra parte. Y probablemente esa versión es tan importante o más que la versión que ya tenemos. Y probablemente va a tener datos totalmente distintos. Hoy día es importante, por eso ahorita lo mencionaba, que nosotros miremos las personas que están en las orillas diferentes, contrarias, y tratemos de entender sus puntos de vista de forma individual. ¿Por qué se da? O sea, ¿qué está viendo este? ¿Qué está viendo este? Y ponernos como en los zapatos de cada uno y tratar de entender, digamos, para hacernos una idea de lo que podría ser la situación. En este caso es esta guerra, pero es cualquier situación, hasta en una cosa cotidiana, en el día a día, en algo familiar, de una casa con otra casa, o sea, de una persona con otra persona. Hoy día tenemos más formas de recibir información de ambos lados. Antes no lo teníamos. Antes no lo teníamos. El tema es que ahora la tenemos la información, pero no hacemos uso de ella, porque estamos con la que nos llega fácil. Por eso te menciono ahorita lo de inteligencia artificial, que eso nos está llegando, es la versión que yo quiero que tú tengas en la cabeza, el objetivo del marketing y todo. O sea, es ponerte información en la cabeza que te haga a ti tomar decisiones. Eso es lo que hace el marketing. Pon información en tu cabeza que te facilite la toma de decisiones para que cuando te toca hacerlo, tú pienses en la información que yo te doy. Entonces, eso es como el punto que quería dejar ahí de complemento. No sé. Bueno, mi hermano, como siempre, un placerazo, porque aquí lo importante es esto, realmente hablar chévere. Y ahora seguro ustedes mismos van a hacer su investigación. Van a ver, es que háganse una investigación cortica y se van a sorprender. Bueno, hermano, a todos los que duraron hasta este punto de la llamada, gracias. Hasta pronto. Suscríbanse, ¿no? Y no nos dejemos definitivamente, viejo Milton. No nos dejemos dividir y no nos dejemos distraer. No joda. Bueno, hermano, hasta muy pronto, hasta la próxima. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Bye.